Televidentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a este día viernes 26 de febrero del 2021. Escuchen con mucha atención, 206 millones de dólares costaría al Ecuador la rehabilitación integral del sistema carcelario del país. Para ello, de acuerdo a un diagnóstico del SNAI, se construirían 10 nuevas cárceles, deberán adquirirse 9.000 nuevos grilletes electrónicos y además contratar a 300 nuevos guías penitenciarios. Con este preámbulo de información muy importante, por cierto, saludo como cada mañana a mi amigo y compañero de fórmula, José Luis Arevalo. Qué gusto, José Luis. Buenos días. El gusto, el privilegio, mi querida Luisa, es el mío de poder compartir contigo información para todos nuestros amables televidentes, que a propósito les ratificamos el muy buenos días y aquí comenzamos la noticia, primera emisión. Claro que sí, lo hacemos con esta noticia. El presidente Lenín Moreno participó en el encuentro del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. El organismo internacional hizo un llamado a los productores de vacunas a no limitar la exportación del fármaco. Los retos y desafíos que representa para los países de la región la pandemia por el COVID-19 fue el tema central del encuentro de presidentes del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. La apertura del evento virtual estuvo a cargo del primer mandatario de Colombia, Iván Duque. En su intervención hizo un llamado a la comunidad internacional y a las naciones productoras de vacunas para que faciliten la llegada y los suministros de las vacunas de conformidad con los contratos que se tienen. Pero adicionalmente, que hagamos también elevar nuestra voz de alerta para que no se presenten restricciones a las exportaciones de vacunas. A este llamado se sumaron otras autoridades que coinciden en hacer un frente común para evitar barreras y que las vacunas lleguen a tiempo. Además, solicitaron a la Organización Panamericana de la Salud que actualice las fechas de entregas de las vacunas de la iniciativa COVAX. El primer mandatario, Lenín Moreno, hizo 3 propuestas en el foro. Generar acciones para intensificar acercamientos con los laboratorios productores. Evitar que políticas y normativas locales o regionales impidan un acceso equitativo, un acceso oportuno a medicamentos y vacunas. Moreno enfatizó que no solo la pandemia afecta a la región, también el narcotráfico y corrupción. Se refirió a la situación que atraviesa el sistema penitenciario y los recientes hechos de violencia. No es coincidencia, es consecuencia de nuestra lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción. Esa es otra terrible pandemia que debemos combatir en la región. En la primera reunión de PROSUR del año, el presidente ecuatoriano ratificó su compromiso de seguir trabajando en alianzas para continuar fortaleciendo al organismo, creado en el 2019 con el fin de favorecer la integración sudamericana, informó Priscila Cadena. Muy bien, y a esta hora es momento de salir de estudios para entrar en contacto con nuestro compañero José Morales, que nos tiene información relevante a esta hora de la mañana en la zona 8, en la cárcel de la ciudad de Guayaquil. Mi querido tocayo, muy buenos días contigo y el reporte es todo tuyo. Por supuesto que sí, compañeros, amigos televidentes, por fin viernes, hoy nosotros estamos una vez más desde los exteriores de la cárcel regional 8, donde podemos manifestar, podemos indicar que existe aparente calma. Este viernes la situación carcelaria en la ciudad de Guayaquil amanece tranquila, amanece con calma, amanece con un ambiente pacífico. No hay ese ir y venir de vehículos policiales como por ejemplo en los últimos 3 días que entraban y salían a cada instante hasta estos centros de privación de libertad. Lo que sí se mantiene todavía es el cordón de seguridad, como lo pudimos apreciar en estos instantes, la presencia de los señores de las Fuerzas Armadas, quienes aún permanecen en los exteriores, brindando protección, brindando el resguardo debido necesario. Por acá observamos también el ingreso de quienes acuden a laborar en la parte administrativa, en la cocina también, quienes llegan a esta hora para hacerse cargo ya de preparar los alimentos respectivos. Ellos están ingresando de forma normal. Familiares en los exteriores, esta mañana no se observa,
no hay ciudadanos de pronto reclamando porque desean conocer sobre el paradero de sus seres queridos al interior de las cárceles de la ciudad de Guayaquil. Hay esta calma, se respira este ambiente de tranquilidad, este ambiente de paz que al momento se puede apreciar. Es algo que de pronto se anhela por parte de la ciudadanía, por parte incluso de autoridades, esperando que en los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos días, en fin, la situación, la calma a las cárceles, no solo de Guayaquil, sino del país, la calma retorne hasta estos centros que deberían ser para rehabilitar socialmente a la persona que en su interior se encuentre. Lamentablemente, esta situación no se ha dado en los últimos instantes, en los últimos momentos. Por ello es que se han generado estas situaciones. Recordemos que, de acuerdo con las autoridades, esto sería parte de disputas entre agrupaciones, entre bandas, incluso serían parte de venganzas, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer. Es más, también se expresa que podrían existir por acá influencias por parte de los cárteles de otros países. En fin, la situación, hay que decirlo satisfactoriamente, para la mañana de hoy se muestra en un ambiente de paz en los exteriores de la Regional 8 de la ciudad de Guayaquil, y esperemos que así se mantenga, esperemos que la calma finalmente retorne a las cárceles del país. Es lo que podemos informar a esta hora de la mañana, bajo un cielo nublado completamente, una mañana bastante fresca en el puerto principal. Ustedes, compañeros en estudio, continúen con el desarrollo de más información. Adelante. Gracias, José, por tu reporte a esta hora de la mañana. Volveremos a enlazarnos contigo cuando así la situación lo amerite, y quiera Dios que ese clima de paz que tú sientes y que se pueda advertir en los exteriores del centro carcelario se pueda alcanzar también al interior de los mismos, no solamente aquí en Guayaquil, sino en todo el país. Vamos ahora a continuación a contarles que después de un año de pandemia, el mundo ha iniciado el proceso de vacunación. Algunos países lo están haciendo de forma rápida, mientras que otros, como el caso nuestro, van a paso lento. Tenemos los detalles en la siguiente nota. Tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Mientras se normalizaba la comercialización de tanques y recargas de oxígeno y los medicamentos ya existían en las farmacias, el golpe de la pandemia de a poco lo íbamos asimilando. Se presentaron problemas económicos en el país y asimismo una ola de desempleo en el sector público y privado. Continuaba el peregrinaje para quienes buscaban a sus muertos. Ahorita que ya tiene 5 meses me llamaron que sí, el cuerpo de mi papá está aquí. Y Quito pasó a ser el nuevo epicentro en el mes de julio y agosto. Los cadáveres eran retirados de las casas, las veredas y los hospitales estaban colapsados en las áreas de emergencia y cuidados intensivos. Y los ciudadanos que hasta en diciembre, con las festividades de Navidad y fin de año, movieron el comercio de forma aglomerada. Esto fue marcado con la indisciplina ciudadana tanto en la capital y Guayaquil con las fiestas clandestinas. Y balnearios como Montañita. Se han registrado leves incrementos en el nivel de contagio y fallecidos, pero lo que creíamos que era la luz al final del túnel llegó la tarde del 20 de enero de 2021 con un despliegue de autoridades y funcionarios, además de prensa nacional e internacional. Ya se arribaban al país las primeras vacunas contra el COVID-19, eran de la farmacéutica Pfizer, que así lo anunciaba la vicepresidenta María Alejandra Muñoz en Quito. Ecuador es el segundo país en recibir la vacuna Pfizer de América del Sur. Y a las pocas horas, el presidente Lenín Moreno en Guayaquil. El gobierno ha invertido poco más de 200 millones de dólares con el fin de poder comprometer la llegada de vacunas a partir de este momento. Lo presentaron como un día histórico para el país,
24 horas después se iniciaron con el plan de vacunación en los hospitales, a médicos que han estado en primera línea y también a geriátricos. Pero la presencia del ministro Juan Carlos Ceballos en uno de estos centros para personas de la tercera edad privados de Quito conllevó a cuestionamientos sobre la vacunación a varios familiares que se encontraban en ese lugar. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Arribó el segundo lote. En esa ocasión eran 16.380 dosis. Al recibimiento no estuvieron ni el ministro de Salud, ni ninguna autoridad de gobierno. Tampoco convocaron a la prensa y solo difundieron estas imágenes. Ese miércoles llegó un tercer lote con 17.500 dosis más. Ya revisando cómo se realiza el proceso de inoculación en Sudamérica, tenemos que Chile ha alcanzado a vacunar al 16% de su población, Brasil al 3.43%, Argentina al 1.65%, Perú al 0.6%, Guyana al 0.2% y Colombia, Bolivia y Ecuador al 0.1% y 4 países más que aún no tienen registros. Las vacunas que son comercializadas en el mundo por ahora son la de Pfizer-BioNTech, la de Moderna, la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, la Sputnik V de Rusia y la Sinovac de China, informó Charlie Pisa. Muy bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al volver les vamos a informar que una mujer falleció en plena vía pública. Les contamos el porqué y dónde fue aquí en la noticia Primera Emisión. Regresamos y volvemos con más. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, de vuelta con ustedes para contarles que una mujer falleció en plena vía pública producto de un infarto cuando iba camino a su casa. El lamentable hecho ocurrió en el sur de Guayaquil. Todo ocurrió en las calles Esmeraldas y Letamendi, en Guayaquil. La mujer caminaba tranquilamente y se disponía a cruzar la calle cuando de pronto un ataque al corazón la dejó tendida en la calzada. Inmediatamente llegaron elementos de la policía para verificar las novedades. Ella venía transitando presuntamente desde su trabajo y al parecer se desploma de un infarto. Al llegar al lugar, pues ya la señora se encontraba ya en la calzada. Previamente a esto, paramédicos la habían atendido y a criterio de los mismos, murió casi de inmediato. Y la señora Oxisa, la señora María Vilma Batalla, acaba de tener un infarto fulminante del corazón. Asimismo, avanzó la unidad del Cuerpo de Bomberos, el Alfa 18, el mismo que el paramédico dictaminó la muerte de la señora. Presuntamente, según versiones del paramédico especializado, indica que es la reacción de la nueva cepa del COVID. De ahí que el cuerpo fue trasladado hasta el edificio de ciencias forenses para determinar las causas exactas de este fallecimiento que sorprendió a los moradores de la zona, informó Julio César Saura. Queremos informarles que se activó el Comité de Seguridad Permanente en Guayas ante los acontecimientos reportados en los últimos días dentro del Centro de Privación de Libertad Zonal 8. De momento se revisan estrategias para evitar nuevos amotinamientos y resolver la crisis carcelaria. El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, preside el Comité de Seguridad Ciudadana Provincial para coordinar acciones frente a la situación carcelaria en Guayaquil. Ahí participaron representantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, ECU 911 y Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Ha citado el señor ministro conjuntamente con el gobernador a un comité de crisis a fin de poder integrar a las otras instituciones en este problema que está permanente aquí en lo que es el sistema carcelario de Guayaquil. Estamos analizando varios pedidos que necesitamos nosotros, varios pedidos que está pidiendo la Policía Nacional para que las otras instituciones también se involucren. En un comunicado de la Gobernación del Guayas se resalta que en la reunión se revisaron estrategias que impidan nuevos amotinamientos como los registrados estos últimos días. El comité es permanente y adicionalmente se instaló un puesto de mando integrado. El comandante de la zona 8 de la policía aseguró que se logró la recaptura de los 14 internos que se fugaron de la regional 8 y detalló sobre el estado de salud de un policía que resultó herido. Tenemos un compañero policía que también sufrió ahí unas heridas en su mano derecha. Tiene las dos falanges, tengo entendida que están amputadas. El día de hoy se somete a una nueva cirugía
está estable él, pero lamentablemente perdió sus 2 falanges. Nosotros estamos apoyando al tema de la SNAI. No es nuestra función, pero al ver que se está alterando el orden público. Al consultarle sobre el comunicado difundido en redes sociales que pertenecería al cartel de Sinaloa en alianza con el cartel de los Choneros y en el que indica que el terror ha comenzado en Ecuador, dijo: Esa situación, la verdad es que eso está manejando las unidades. Yo les puedo dar desde el punto de vista del eje preventivo. Les repito que continuamos con presencia policial, para eso se ha establecido aquí el Código Provincial. Informó Roselena Vasconés. Entre tanto, un nuevo intento de amotinamiento también se registró la noche del miércoles y la mañana del jueves en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. La intervención policial permitió retomar el control de ese centro carcelario. Los grupos tácticos de la Policía Nacional, como el GIR, Humo y entre otros miembros de las Fuerzas Armadas, ingresaron la noche del día miércoles hasta el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte, ubicado en la provincia de Cotopaxi, para tomar control en varios de los pabellones donde se registró un nuevo intento de violencia entre los reos. La policía empiezan a llegar uno por uno y después ya empezaron a entrar a la fila. La mañana de este día jueves, nuevo personal policial y militar se apostó en el Centro de Rehabilitación para brindar control. Por lo tanto, creemos que hay que hacer todo un diagnóstico a nivel del país. En el caso nuestro, ya tenemos una idea en el sentido de cómo plantear, cómo hacer la clasificación de todos los 5.000 reos que están aquí en Latacunga. Las autoridades, a través de un proyecto pactado de seguridad por Cotopaxi, plantean que en el CRS se implemente un verdadero proyecto de rehabilitación. Digamos, ejes de producción, que sería agrícola, pecuaria, producción de plantas nativas, plantas exóticas, artesanal. Tenemos 5.000 reos que recibirían cada uno a $3 diarios, $15.000 que serían diarios, multiplique por 7, multiplique por 30 días y por 12. Informó Natalie Guerrero. Muy bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa, 7:23 de la mañana, pero al volver les contamos que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos piden, exigen, exhortan al gobierno ecuatoriano que se tomen medidas, planes para los centros de rehabilitación social acá en el Ecuador. Con esto y mucho más regresamos aquí en la Noticia Primera Emisión. Pausa y ya venimos. 28 minutos de vuelta con ustedes para contarles que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pesa una solicitud de medidas cautelares para que se exhorte al gobierno a implementar un plan de acción para el sistema de rehabilitación social. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones por la muerte de internos en las cárceles del Ecuador. El hacinamiento, la falta de guías penitenciarios, pero sobre todo la violencia dentro de los centros carcelarios, son el diagnóstico de un sistema de rehabilitación fallido. Y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pesa una solicitud de medidas cautelares para que el gobierno tome acciones urgentes para atender la situación penitenciaria. El abogado David Norero presentó el recurso. Lo que significa es que nosotros como Estado seamos notificados a través de un organismo que defiende los derechos humanos para que podamos aplicar políticas claras, públicas, para precautelar la vida de los privados de la libertad. Este organismo internacional, que es vinculante con el Ecuador, instó al gobierno a tomar el control de las prisiones. La solicitud presentada por el especialista en derechos humanos se basa en que no existe un plan de acción concreto para el sistema de rehabilitación social. Que estén obviamente distribuidos de acuerdo al delito cometido, a su peligrosidad, y que no se esté dando un reparto de lo que sería todo el tema de los pabellones, de la distribución de la comida, todo aquello para que puedan salir rehabilitados de las cárceles. La Corte Constitucional cuestionó la falta de mecanismos por parte del Estado para atender la situación penitenciaria. De inmediato, el presidente Lenín Moreno, en una cadena nacional, anunció lo siguiente. He dispuesto al Ministerio de Finanzas
destinar el presupuesto necesario para enfrentar este problema. Mientras que la Fiscalía General del Estado investiga la muerte de los internos en las cárceles. Dentro de la indagación previa por asesinato, los fiscales han solicitado los videos de las cámaras de los centros para identificar a los responsables. En este sentido, la defensora de los derechos humanos, Yajaira Urresta, presentó una denuncia con el fin de agilitar los procesos. Tenemos que tener evidencias, registros y sobre todo transparencia de lo que ha hecho SNAI o de lo que no ha hecho. Informó Priscila Cadena. Y presten mucha atención. Los familiares de personas privadas de libertad protagonizaron un plantón frente a la unidad de flagrancia en el centro norte de Quito. Exigen al gobierno respuestas por las muertes, además de la destitución de las autoridades penitenciarias. Portando carteles y globos negros como símbolo de luto por quienes fallecieron durante los amotinamientos en las cárceles de Latacunga, Guayaquil y Cuenca, familiares de personas privadas de la libertad llegaron hasta los exteriores de la unidad de flagrancia en el centro norte de Quito, en donde protagonizaron un plantón. Estamos aquí para exigir que nos den una respuesta a tanta violencia dentro de las cárceles. Estamos pidiendo que se haga justicia, ya que los presos de libertad son privados solamente de libertad, más no son condenados a muerte. También pidieron la destitución y salida de las autoridades que manejan el sistema penitenciario para que sean reemplazadas por gente preparada que sepa sobre el manejo de cárceles. Queremos nuevas autoridades porque realmente las personas que están ahora son policías. Son gente preparada como para el cuidado de una ciudad, pero no tienen ni la conciencia como para trabajar con los PPLs. Que haya persona estudiada y avalada para cargar esos puestos ahí. En este marco, además demandan explicaciones. ¿Por qué hay tantas armas dentro de la cárcel? Si a nosotros como familiares dentro, para las visitas, nos desnudan, nos botan perros, nos hacen de todo. ¿Y por qué hay armas? Que nos aclaren, porque a nosotros como familiares no nos permiten ingresar ni un plato de comida, tal vez a veces una prenda de vez en cuando ellos nos dejan y nos permiten, y ahora resulta que hay hasta armamento adentro en la cárcel. Que les revisen más a los carros de comida, basureros. La mayoría de familiares que asistieron indicaron que hasta el momento no tienen información de sus parientes, desconocen si están en la lista de heridos o fallecidos. No sabemos nada de él, no sabemos si se encuentra bien. Hace 15 días fue la última vez que se comunicó. Y mi hermano, que está privado de libertad aquí en Latacunga, estamos con incertidumbre de que no sabemos nada de mi hermano. En Quito informó Adriana Rojas. Analistas explican que tras los crímenes en el sistema penitenciario estarían grupos internacionales. Dicen que fue un error la salida de la base de Manta durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, pues eso habría permitido que las organizaciones ingresen fácilmente al país. La masacre carcelaria ha despertado las alertas. Internacionalistas analizan la grave situación, ya que al parecer los tentáculos de grupos internacionales estarían operando en el Ecuador. Y hoy las cárceles son un reflejo de la operación múltiple de carteles del narcotráfico. Así es, pues cada cartel tiene bandas que tratan de controlar los espacios de poder como las cárceles, porque allí están los integrantes de las bandas más violentas. Jorge Ortiz señala que la situación es grave y que se debe actuar de inmediato frente a las experiencias de otros países, sostiene. Colombia tuvo que librar una guerra contra el narcotráfico. Fueron carteles colombianos, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, los que acapararon gran parte de ese negocio. Gran parte de esos carteles se trasladó a México. Ahí están el de Sinaloa, el de Jalisco, otros carteles menores. Y México, lamentablemente, hasta ahora no encuentra la forma de enfrentarlos y de derrotarlos. De su lado, Leonardo Tipán explica que desde hace mucho tiempo hay indicios claros de grupos internacionales. Narcoavionetas ingresan a la hora que quieren y luego son captadas ya cuando relativamente aterrizan y luego son quemadas, incineradas. Explica que se debe reforzar las instituciones del Estado ante la ausencia de políticas públicas y sistemas tecnológicos. De tecnología y de personal adecuado que venga al Ecuador y asesore
al sistema penitenciario, al Ministerio de Gobierno. Ambos coinciden en que, por ejemplo, fue un error la salida de la base de Manta, expulsión que se realizó en el gobierno de Rafael Correa. Fue un aliciente para que los carteles del narcotráfico penetraran en el Ecuador. Base de Manta, en el cual había por lo menos un monitoreo, qué tipo de narcoavionetas ingresaban al Ecuador, había ya más control. En las últimas horas circuló este volante a través de las redes sociales donde se anuncia que el terror ha comenzado en Ecuador, con 2 logotipos que pertenecerían al cártel de Sinaloa y los Choneros, quienes culpan al cártel Nueva Generación de los acontecimientos registrados en las últimas 48 horas. Al momento, las autoridades investigan la autenticidad o no de este volante, informó Marilyn Jaramillo. Bueno, vamos a informarles ahora que los alcaldes de San Borondón y Durán en la provincia del Guayas solicitaron a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, unirse a un convenio entre cantones para la importación de vacunas contra el COVID-19. Después de la autorización del gobierno para que los municipios puedan importar vacunas contra la COVID-19, una de las primeras autoridades locales en pronunciarse fue la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Reserva ya tangible del municipio de Guayaquil $15 millones. Las 2 millones de dosis de vacunas para 1 millón de personas estarían entre 30 y 40 millones. Ahora otros alcaldes de distintos cantones de la provincia del Guayas empiezan a manifestar su postura sobre el plan de vacunación. Juan José Yunes de San Borondón indicó a través de la red social Twitter que conversó con Cynthia Viteri para que por medio de un convenio entre cantones se sumen al plan de importación de las dosis contra esta enfermedad. Dalton Narváez de Durán también le solicitó a Viteri unirse a dicho convenio. Además, señaló que ha conversado con los industriales del cantón para seguir contando con su apoyo para sobrellevar la pandemia. Pero hay otros burgomaestres que indican que se les complica la adquisición de las vacunas por falta de presupuesto, dinero que el Estado les adeuda. Las rentas, nos está quitando a mí el 46%. Sí debe haber alguna posibilidad de que alguien que pueda, que tenga posición económica, las compre, que las compre en empresas privadas. Pero que traten de también no abusar de los precios. Imagínense, estamos ya finalizando el mes de febrero y todavía no conocemos nosotros en este año alícuota alguna que represente la forma como nosotros podamos comprar este tipo de medicamentos que son de vital importancia hoy en día para nuestra población. Informó Adriana Peralta. Y a propósito de las vacunas, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ratificó que los municipios sí podrán importarlas para poder atender las necesidades de la población, pero bajo varios parámetros. Indicó que no es un tema de recursos, sino de disponibilidad de dosis. El señor presidente dijo que estamos abiertos a que los municipios traigan las vacunas y las distribuyan. El problema es que no hay vacunas. Y lo que yo estoy diciendo es, traigan las vacunas bajo estas condiciones y nosotros de manera muy eficiente se pudiera dar. Queremos colaborar con los municipios, pero yo tengo una carta de advertencia de AstraZeneca en la que dice, mire, si AstraZeneca, y lo mismo pasa con Pfizer y lo mismo pasa con Sinovac, solamente le vende al gobierno por un principio ético. La prioridad no puede ser de acuerdo al poder adquisitivo de la persona, sino a la condición de riesgo. Muy bien, vamos a cambiar ahora completamente de tema para contarles que 340 establecimientos educativos en el sector rural del país reiniciaron clases en la modalidad semipresencial. Los establecimientos deberán cumplir con todas las normas establecidas y distanciamiento social. En el Ecuador, 451 planteles educativos ya cuentan con planes de retorno a clases aprobados. La mayoría de ellos se encuentran en la ruralidad. Más de un centenar ya volvieron a las aulas. 340 instituciones educativas rurales. Así es. En la ruralidad, estas instituciones adoptaron la modalidad semipresencial. Se responsabiliza de la señalética, de la infraestructura sanitaria, de la capacitación a las familias, porque nuevamente esto es en acuerdo y por solicitud de las familias. Mismas que se han venido preparando en procesos de pilotaje de 3 o 4 meses. La titular de la cartera de Educación menciona que no han tenido ningún tipo de alerta en el pilotaje, por lo que recomenzaron la asistencia. También recordar que esto es un proceso siempre opcional.
Incluso en aquellas instituciones particulares, ellos siempre hacen la pregunta a los padres y los padres de las familias firman la autorización de que su hijo vaya. En la costa, por ejemplo, salen a vacaciones el próximo 12 de marzo y dependerá de la situación epidemiológica del país. ¿Se adoptan o no las instituciones educativas la modalidad semipresencial? La ministra sostiene que los menores no tienen mayor problema en respetar los protocolos de bioseguridad. El parámetro es el aforo, que por aula no puede haber, tienen que tener 2 metros de distancia. Algunos centros particulares en las ciudades han presentado sus planes de retorno. Sin embargo, esta posibilidad será analizada este domingo 28 por parte del COE. En cuanto al tema de vacunación a los docentes, la ministra aseguró que se incluirá a los maestros en los grupos prioritarios de inoculación. Informó. Contarles que este viernes se cumple el plazo del Consejo Nacional Electoral para pronunciarse sobre el recurso de objeción presentado por Pachacutic. Esto mientras avanza la verificación de la información entregada por la organización política que sustentaría el supuesto fraude electoral. Segundo día de la revisión de las actas entregadas por Pachacutic al Consejo Nacional Electoral CNE, que estuvo marcado por reclamos. Les estoy pidiendo que todos nuestros 20 observadores y 20 equipos de trabajo de aquí del CNE empecemos contando desde el acta número 1. No podemos empezar del acta 20 porque ellos ya lo han hecho ayer en la noche. En CNE, transparencia. No queremos que esto prácticamente ya esté amarrado, ya esté adelantado. ¿Por qué no quieren comenzar de cero? ¿Qué están ocultando? ¿O qué oculta el CNE? Fueron 20.050 actas con supuestas inconsistencias que presentó la organización política, las que son comparadas con las del escrutinio que consta en el sistema informático del CNE. Ellos tienen la seguridad que con el recurso de objeción fácilmente estarán en la segunda vuelta. Más allá de alcanzar o no, que nosotros estamos conscientes que vamos a triplicar de todo esto, es la transparencia, que nos permitan demostrar al país las fallas que han tenido, las inconsistencias. Yacu Pérez, candidato por Pachacutic, sustenta la tesis de un nuevo perjuicio. El 30% de las actas de verificación ya se han realizado sin la presencia de nuestros delegados. Desde la Coordinación Técnica de Procesos Electorales del organismo electoral, se le resta validez a los reclamos, ya que no tendría sustento legal, porque la ley no contempla la presencia obligatoria de observadores de Pachacutic en esta fase. En este caso no es necesario, pero a través de la presidencia, la máxima autoridad ha solicitado que se le invite a la organización política para que sea parte de este proceso, como le indico, netamente administrativo e interno que nosotros manejamos. De aquí hasta este viernes saldrá un informe técnico jurídico que deberá ser analizado por el Pleno del organismo electoral para determinar cuántas de las 20.050 actas en realidad tienen inconsistencias. Se permite la apertura de urnas y recuento voto a voto, informó Héctor Romero. Los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso se reunieron con el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AMEC. Ambos presidenciables resaltaron que la deuda que tiene el Estado con los GATS será un factor primordial en sus respectivos gobiernos. Los candidatos presidenciales de los movimientos políticos UNES y CREO aceptaron la invitación de la Asociación de Municipios del Ecuador para que participen en la Asamblea General del organismo. Que permita resolver los problemas económicos que a este momento están sobre los $1.000 millones, que son recursos que necesitamos las municipalidades. Ambos presidenciales destacaron que en su mandato trabajarán en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados para fortalecerlos. El candidato presidencial del movimiento UNES, Andrés Arauz, dijo que tomará como prioridad la deuda que tiene el Estado con los municipios en su mandato, tomando recursos de la reserva del Banco Central para cumplir con las obligaciones estatales. Vamos a acceder a liquidez de las reservas del Banco Central para igualarnos oportunamente con los gobiernos autónomos descentralizados del país y más bien ya solucionar los problemas financieros casa adentro entre el Banco Central y el Gobierno Nacional. Por su parte, el líder de CREO, Guillermo Lasso, dijo que es partidario de dar soluciones realistas y que en su gobierno planteará reformas legales que permitan cumplir con estos rubros. Que hay que realizar un pago real. Yo creo que hay que pensar en soluciones definitivas de largo plazo. Y soy partidario de reformas legales.
El analista económico Hugo Villacrés expresa que el Banco Central cuenta con algunos recursos en su reserva, los que son alimentados por varios aportes, entre ellos convenios multilaterales e internacionales, mismos que podrían ser tomados como gasto corriente, pero que habría que tener en cuenta la fuente de los montos. Y esa reserva internacional está formada por una parte chiquita del total de depósitos que hacen los ecuatorianos en el sistema financiero nacional, pero además usted cuenta con los depósitos del sistema público no financiero, cuenta con los depósitos del IES, cuenta con los depósitos de los gobiernos autónomos descentralizados, de las universidades. Entonces, al fin del día, usted conforma esta reserva. Y parte de esa reserva, evidentemente, como yo le digo, puede ser utilizada para pagar a los gobiernos autónomos descentralizados. El experto también explica que otra de las herramientas que el gobierno podría utilizar para destinar los fondos a los GATS sería la banca de desarrollo público. Usted podría conseguir endeudamiento externo a baja tasa de interés, sin afectar el cupo de endeudamiento del país y sin garantía soberana, para que el BEDE pueda fondearse y ese fondeo se utilice para generar obras en los gobiernos autónomos descentralizados. Ambos candidatos coincidieron que el pago a los municipios no puede ser dejado en segundo plano, informó Mauricio Sánchez. De esta manera estamos finalizando la presente entrega informativa. Claro que sí, Luisa, y ahora viene la noticia de la comunidad junto a Mayra Montaño, Hugo Gavilán es el tío y también Rosalena Vázquez más adelante. Que tengas un excelente día, mi querida Luisa. De igual manera para ti y para ustedes, quedan con los mejores. Buenos días.